La verdad es que originalmente este video iba a ser un video completo del juego. Pero, viendo que voy a tardar unos meses en terminarlo, y considerando que, probablemente, lo que voy a contar será prostituido, si no lo ha sido ya, decidí hacer esta especie de teoría antes. De la que no sé con certeza, porque no suelo consumir contenido de teorías en general, ni sobre videojuegos. Me gusta jugarlos, sí, pero no me interesa demasiado lo que se diga o deje de decir sobre ellos. No es broma cuando digo que solo me entero de lo que la gente opina sobre X juego cuando me piden hacer un video largo y, por obligación, tengo que ponerme a investigar. La última vez que hice un video de teorías o especulaciones fue cuando tenía unos 15 años, así que seguramente esté bastante oxidado. Pero bueno, por probar no se pierde nada. Es hora de marcarse un Bob Esponja. Tenemos 30 años y vamos a convertirnos en aquello que juramos destruir. Tomen esto como lo que es. Una teoría, o incluso un fanfiction que me he inventado yo. El malvado jugador. Probablemente uno de los fetiches más prostituidos de toda la historia del Tobias verso. No sabría ni decir si califica como tropo narrativo, ya que solo lo he visto hacerse popular a través de estos dos juegos. Básicamente, el malvado jugador es un elemento presente tanto en Deltarune como en Mierda Cuento. Forma parte de esa deconstrucción, entre comillas, que gira en torno a la metanarrativa de ambos títulos y está muy probablemente inspirado en el rol del jugador en off. En el juego original, tanto Flauy como el Charazo del Cuchillo son plenamente conscientes de la existencia del jugador como un ente que controla al protagonista. A nivel narrativo, Flauy como antagonista no deja de ser, en cierto sentido, un reflejo del jugador. ¿Qué pasaría si me dieran todos esos elementos de un RPG a mí, de forma literal? Eventualmente, en cualquier realidad, eso insensibilizaría a cualquiera. Resetear es rebobinar el tiempo. Los puntos de experiencia son literalmente puntos de violencia que otorgan poder al matar. Y Charazo, me refiero al del final genocida, no al de aquella otra historia, representa, en esencia, la materialización de las estadísticas puramente mecánicas de un RPG. Puntos de vida, ataque, defensa, experiencia. Una amalgama de números y progresión convertida en figura. Podríamos decir que, al menos en ese desenlace, este ser es una representación antropomórfica de los resultados de la partida. Un cadáver reanimado por las cifras que deberían haber sido solo indicadores del progreso. Al alcanzar el final del recorrido, esta entidad asesina literalmente al juego. Lo aniquila porque ya no queda nada más que obtener, ni un solo punto de experiencia que el mundo pueda ofrecerle. Lo único que queda es avanzar al siguiente escenario. Sea cual sea. Lo cierto es que el concepto del malvado jugador en Undertale, aunque mal ejecutado por múltiples razones, que hoy no me voy a poner a detallar y que ya conocéis, cumple su rol narrativo y cierra el círculo con al menos el 50% de las temáticas del juego. Y entonces llega Deltarune, allá por el ya algo lejano 2018. Una reimaginación o obra hermana, del juego que, para muchos, les enseñó a cagar, reduciendo las muertes por estreñimiento a nivel mundial. Esta nueva entrega se desmarca del original en varios aspectos. Aunque conserva ciertos elementos jugables, personajes recurrentes y un tono similar al antecesor, abandona casi por completo la deconstrucción de las estadísticas genéricas del RPG. En su lugar, propone una narrativa centrada en el escapismo y la nostalgia. Y no hace falta rebuscar demasiado. Son los propios personajes quienes lo articulan, de forma directa y constante. Sé que hay quienes sostienen lo contrario, pero sinceramente, basta con tener un mínimo de sensibilidad narrativa para notarlo desde el primer capítulo. Los protagonistas no ocultan su deseo de que los Dark Worlds no terminen nunca. Uno de ellos incluso sugiere que sería mejor transformar la realidad en ese universo paralelo, solo para que Ralsei le haga los deberes. De hecho, en el capítulo 3 se plantea un conflicto explícito entre personajes por este mismo motivo. Ralsei insiste en que Susie debería centrarse en su vida real, y no dejarse arrastrar por lo que ocurra en los Dark Worlds. Los Darkners, además, son literalmente objetos del mundo real. Cartas, videojuegos, ordenadores, juguetes. Es decir, todo aquello vinculado con el ocio, la distracción, el tiempo libre. Puedes perderte entre naipes, navegar por internet o ver la televisión, pero eso no exime a los personajes de tener que volver a casa y hacer los deberes. No estoy diciendo que los Dark Worlds sean pura imaginación. De hecho, en el universo del juego son absolutamente reales. Pero eso no impide que funcionen, a nivel narrativo, como una metáfora transparente del escapismo. Más claro, agua.
El propio juego comienza con un armario que conduce a un mundo fantástico, al más puro estilo Narnia. No podría ser más explícito, ni más deliberadamente genérico. Sin embargo, como no podía ser de otra manera. Ahora te voy a tocar la jalea. No, señor Simpson, eso es acoso sexual. Si lo hace, gritaré tan fuerte que todo el país me oirá. ¿Que los de la Casa Blanca vendrían a ayudarte? ¡No lo creo! ¿Cómo no? El puto malvado jugador de los cojones. El señor detrás de estos juegos podría pasarse 2 décadas enteras prostituyendo esta gilipollez, y aún así, dentro de 50 años, el estado de California seguiría sorprendido, con la mandíbula envuelta en vendas como si fuera una escayola, de tanto flipar con ver la misma mierda reciclada una y otra vez. Pero ¿qué cojones tiene que ver el puto malvado jugador en toda esta historia, si se puede saber? Y lo digo completamente en serio, es de las mierdas más sacadas del culo que uno se puede imaginar. Cuando alguien mete un elemento tan fuerte e impactante como este, es porque se va hilando con los distintos temas que aborda la obra. Para que os hagáis una idea, volvamos al ejemplo del principio del video. Tanto Flauy como el Charazo Cuchillo son personajes que contribuyen a las temáticas del juego. Chaquet y el Chaquetas cumple su papel como antagonista siendo un paralelismo del jugador. Él es quien introduce las mecánicas deconstructivas entre comillas. Y aunque el Charazo del 8 esté peor introducido, admito que, en retrospectiva, tiene sentido. Es el cúmulo de estadísticas de cualquier RPG, pero en este contexto, reinterpretadas como algo grotesco y perturbador. En resumen, el malvado jugador en el juego original tenía un rol, un propósito, y encajaba con las temáticas, aunque la ejecución no fuese la mejor. Pero ¿qué pinta el maldito malvado jugador en una trama centrada en el escapismo? Pensadlo como un campo semántico. Pan, pastel, galleta, harina, masa, ahora meted en esa lista energía nuclear. ¿Tiene sentido? Pues eso mismo siento yo con este tropo en Deltarune. Es una gilipollez metida a la fuerza, porque el tropo, si lo podemos llamar así, hay que prostituirlo de todas las maneras posibles, y cuanto más creepypastero, mejor. Ya sabemos que al consumidor medio de dibujitos solo le interesan las mierdas que suenan oscuras o adultas. O al menos eso pensaba. Estaba viendo esa famosa escena de amarras cuando salió el juego, y ya me estaba arrancando las uñas. Pensaba, vale, esto ya se convirtió en un creepypasta genérico, pero... Me di cuenta de un detalle. En el final de esa ruta aparece un puntito rojo. En la segunda actualización del juego, sí, es a donde se enfadaron mucho, muchísimo, por los sentimientos de un personaje de ficción, la animación del alma deshaciéndose fue sustituida por ese puntito rojo. Y si os fijáis bien, ese punto es más pequeño que el que aparece al final del juego. Ahí ya empecé a sospechar. ¿Por qué el malvado jugador o el alma, lo que sea, está tan obsesionado con Noel? En Undertale, el malvado jugador simplemente quiere ver todo lo que el juego tiene para ofrecer, y eso incluye hacer la ruta genocida, pero aquí, ¿no tendría más sentido que, en lugar de parar la masacre al terminar el capítulo 2, siguiera matando usando a otros personajes? ¿Por qué parar justo ahí? ¿Y qué significan exactamente esas 3 animaciones del alma? Ahí empecé a armar mi propia teoría. Pero fue al rejugar el juego que me di cuenta de algo más raro todavía. Quizás el alma de Chris ni siquiera sea algo natural o parcialmente antinatural. Me explico. Al volver a jugar recordé esa escena pretenciosa donde se dice que nadie puede elegir quién es en este mundo. Siempre la vi como la típica fumada pseudo-filosófica, digna de nihilistas de palo, hecha para inflar artificialmente lo que, en esencia, es un juego normalito de Tumblr, como tantos otros. Pero lo cierto es que, fijándome en la escena, esta empieza con una voz preguntando si acaso estamos conectados. La respuesta es un rayo que crea un alma, presumiblemente el alma que controlamos durante el juego, y el ente responde excelente a esta acción. Posteriormente se nos da la opción de crear una vasija que contenga ese corazón, sin embargo, la voz nos recalca que todas esas decisiones no sirven para nada. Que hay que joderse, porque ahora nuestro nombre es Chris. La misma voz que nos llama para este experimento raro es la que aparece al final del capítulo 4, felicitándonos por cruzar el punto de no retorno de la historia. ¿Por cuánto más tiempo, mi Deltarune? Se pregunta la voz misteriosa para terminar dicho capítulo. Esa figura misteriosa es, de alguna forma, el creador del Deltarune. No del juego como tal, sino del concepto dentro del universo. Ya sea como la profecía religiosa del mundo real, como la del Dark World o directamente el ángel del Deltarune.
La cuestión es que esa voz no era un simple recurso introductorio al azar, sino que pertenece a un personaje dentro del universo del juego. Su plan parece ser darle un alma a Chris, o permitir que tú lo controles, por alguna razón específica. Este personaje, y probablemente otros más, tienen un objetivo claro en mente. Y tú, como jugador, entidad, controlador o lo que sea que representes, eres una pieza clave en esta historia en calidad de alma. Ahora bien, ¿qué demonios es realmente el alma en Deltarune? ¿Y cuál es su rol? Y es que el juego no da una definición clara. Cada vez que se menciona el alma o el corazón, es en términos poéticos, casi abstractos. Pero eso no significa que no nos diga nada. De hecho, los mejores indicios sobre su significado aparecen en dos canciones, Don't Forget y Raise Up Your Bat. Ambas tienen en común la idea de que hay una luz dentro del alma o que el alma es una guía, un faro, una herramienta. La más fácil de entender es Don't Forget. Las letras describen la catástrofe que ocurriría si se crean demasiados Dark Worlds. La oscuridad consumiría todo, los titanes devastarían el mundo, los Darkners desaparecerían y los Lightners quedarían atrapados en una noche eterna. When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you know seem like fantasy. Pero luego la canción cambia de tono. There's a light inside your soul that's still shining in the cold with the truth, the promise in our hearts. Don't forget, I'm with you in the dark. Básicamente. Cuando llegue ese momento, aún habrá esperanza. La luz, que está en el alma. Y luego está Raise Up Your Bat, que amplifica esta idea. Dice, ven, sígueme hacia la oscuridad, con tu corazón como el arca que te iluminará el camino, porque estoy contigo en la oscuridad con tu corazón como mi marca que te guiará por el camino, entre las olas. El corazón, como un arca que ilumina tu camino entre las olas siendo los obstáculos en el camino. El resto de la canción es una dualidad entre belleza y terror. Cuando el corazón demoníaco está llorando, cuando el corazón feliz está sonriendo, y la sangre está brotando intensamente, y el sol está brillando intensamente, levanta tu bate para la lucha ardiente. Es decir, independientemente de si es bonito o terrorífico, levanta tu bate y enfrenta el miedo. Pero volvamos al tema del alma. En el juego hay un libro que habla del alma. La define como la fuente de nuestra compasión, nuestra fuerza de voluntad. El contenedor de nuestra fuerza vital, entre comillas. Y aunque dice que su uso es desconocido, el simple hecho de que diga contenedor de fuerza vital entrecomillado ya es sospechoso. Finalmente Ralsei en el tutorial de combate, menciona que el alma contiene tu voluntad, tu compasión, y, luego de varios puntos. El destino del mundo. Curiosamente, muy pocos personajes en el juego son conscientes de la existencia del alma. Entre ellos están el propio Chris, Ralsei, Spanton, la voz del inicio y, probablemente, Carol, ya que le ordena a Chris que no mire el código y, misteriosa, o no tan misteriosamente, tiene en su casa una gran cantidad de peluches con forma de corazón, lo cual podría ser un indicio visual de que sí sabe lo que es el alma. Susie y Noel, en cambio, no parecen saber con certeza de qué se trata, aunque es posible que tengan sospechas. Pasemos a Chris. Chris es la vasija que se nos ha asignado. Y como dice la profecía más adelante, Chris, el primer héroe, es una jaula con alma y partes humanas. Una jaula. Un contenedor, para el arca que ilumina tu camino entre las olas. Y si el alma es lo único que puede sellar las fuentes oscuras, entonces esto empieza a tener sentido. Es decir, en los Dark Worlds, para poder pelear necesita esta misma alma. Y sí, podríamos decir que es un recurso extradiegético, que simplemente es una mecánica del juego. Pero, conociendo el fetiche metanarrativo del señor Perro, creo que tiene una razón más profunda. Si os fijáis, en el capítulo 1, Susie usa nuestra alma cuando Chris no está presente. Y sin embargo, lo único que podemos hacer es esquivar ataques, no controlar sus decisiones. Y luego va el propio Toby Fox y dice en un directo que eso fue intencional. So if you notice, the hearts come from the top right. Yeah, the hearts. That's where Chris is. It's not a bug.
Entonces, si el alma es un arca que guía tu camino, y la introducción básicamente consta de entregarle esto a Chris, ¿eso quiere decir que el alma de Chris no es suya, es solo una herramienta de navegación? Pero eso no tiene mucho sentido. Es decir, ¿cómo puede ser que Chris no haya tenido un alma antes? ¿Eso no lo transformaría en Flanky el Flan, o algo por el estilo? Quitando el hecho de que, quizás, las reglas sobre las almas en este juego no tengan nada que ver con las del juego que te enseña cómo cagar, lo cierto es que una y otra vez se recalca que esto es un alma humana. No es como si pudiéramos decir que es un alma genérica o una creación artificial dentro del universo del juego. Es literalmente el alma de un ser humano dentro de ese mundo. De hecho, cuando Chris se la arranca, se insinúa que podría morir sin ella. Entonces, ¿qué pasa? Quizás no es que el alma sea una creación, sino la luz dentro de ella. Tal como indican las dos canciones del juego, la luz en el alma es algo esencial. Puede que el alma no haya sido creada desde cero, sino que fue imbuida con esa luz. Y si la luz es lo que la controla, entonces esa luz no deja de ser una representación de nosotros. Si tuviera que adivinar por qué en la introducción se nos promete un cuerpo solo para luego descartarlo, diría que quizás, y solo quizás, este procedimiento solo puede lograrse a través de un alma humana. Y dado que Chris es el único humano en todo el pueblo, pues ya saben. ¿Quién la imbuyó de luz? ¿Por qué? Ni idea. El juego no da pistas claras, así que toca especular. Pero hay más cosas extrañas. Como que la alcaldesa del pueblo parece ser consciente de la existencia del alma y no quiere que ésta vea el código de la guitarra, ordenándole a Chris que lo impida. A eso súmale que el juego constantemente repite una retórica de tus decisiones no importan. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué entonces las decisiones de Chris sí importan? Si Chris no hubiese pinchado las ruedas del coche de su madre, toda la trama del secuestro de Undyne por parte del caballero ni siquiera hubiese ocurrido. ¿Cuáles decisiones son las que no importan? Pues las del alma, literalmente la intro nos habla a nosotros cuando se menciona esto. El alma es solo una herramienta, un objeto. ¿Por qué deberíamos permitir que sus decisiones importen? Es decir, este personaje del que no sabemos, ha invocado a un ente para que le sirva a Chris como instrumento, y aún así le deberían dar voz y voto en un plan que claramente Chris y la alcaldesa están llevando a cabo. No tiene sentido. Y al ver que nuestras decisiones no importan, no porque no queramos, sino porque los personajes nos lo impiden, me di cuenta de la posible razón por la que el alma está tan obsesionada con Noel en la ruta extraña, y por qué no continúa intentando llevar a cabo otro genocidio. Si os fijáis, dentro de todo el elenco, Noel es el personaje más sumiso, y uno de sus principales conflictos gira precisamente en torno a su deseo de no ser controlada. Sin más, representa el estereotipo de la hija oprimida por una madre estricta. El alma, por su parte, tiene constantes enfrentamientos con Chris a lo largo del juego, ya que probablemente Chris siente un profundo rechazo hacia el hecho de tener su alma imbuida por una entidad de la que apenas se sabe nada. Además, en repetidas ocasiones, Chris intenta encerrarla o impedirle seguirle para continuar con sus propios planes junto a la alcaldesa. Por eso es normal que el alma trate de buscar algo de control a través de otros. No tendría sentido obsesionarse con Susie. A lo largo de todo el capítulo 1, hay múltiples decisiones que involucran al alma, pero son constantemente interrumpidas por Susie. De hecho, muchísimas de las decisiones que toma el alma cuando ella está presente no sirven para nada. Ella simplemente pasa del asunto. Es uno de los primeros personajes en decir que tus decisiones no importan, interrumpiendo así una de las primeras elecciones del alma. Si Chris ya es rebelde, imagínate cómo se vuelve con ella. Y Ralsei es un Darkner. Sin embargo, Noel es más fácil de controlar. A mi forma de ver las cosas, lo que ocurre en esta escena es un intento de transmutación. No es casualidad que, en la segunda actualización, como forma de arreglar entre comillas la animación esta, añadieran como placeholder un pequeño punto rojo cuando le ponen el anillo a Noel. Es el mismo punto rojo que aparece al final del juego en esa ruta, pero más grande, y también el mismo que se muestra cuando se piensa en Noel después de esta escena. Se está formando un alma, y da igual qué animación escojas. Ya sea la del corazón deshaciéndose o la última, que para mí es la más explícita de todas, porque literalmente el alma está esparciendo sus raíces. Dado que no es que las decisiones del alma no importen, sino que Chris se encarga activamente de que no importen, en esta ruta extraña el alma se vuelve obsesiva con Noel, con el fin de transmutarse en ella. Al ser el contenedor perfecto. El alma ve en ella una oportunidad para que, por fin, sus acciones tengan peso real en el mundo.
Pero, ¿cómo logra exactamente el alma transmutarse? Pues, ¿os acordáis de cómo en Undertale el cúmulo de XP y determinación pura lograron revivir el cadáver de Chara? Qué casualidad que aquí el alma se obsesione con hacer que Noel se vuelva más fuerte, que acumule XP. La determinación se convierte en energía, y con la suficiente cantidad, da lugar a otra alma. Una nueva alma, con la que el ente, nosotros, el jugador, o lo que sea eso que invocan al inicio, puede controlar directamente a Noel. Y es que, literalmente, esto es algo que dice la profecía del capítulo, aunque no de forma muy explícita. Pero, si os fijáis, una de las heroínas tiene una figura más parecida a la de Noel, con un corazón en el pecho, y su descripción dice: el amor encuentra su camino hacia la chica. Esto bien podría interpretarse de forma literal, como que encuentra el amor, dado el desarrollo romántico entre Barney y ella. O, dado que Love es un acrónimo siniestro que representa el aumento de nivel, Level of Violence, también podría significar que el amor, es decir, el Love, la esencia del alma, encuentra su camino hacia la chica. Con ello, uno incluso podría pensar que lo que el alma busca es cumplir con la profecía, y no tanto ser libre. Aunque de forma explícita, Spanton, uno de los pocos personajes conscientes de la existencia del alma, llega a decir en la ruta rara que hemos estado haciendo hipervínculo bloqueado con ella para saborear el zumo de la libertad. Perfectamente, hipervínculo bloqueado podría ser una forma codificada de referirse al acrónimo LOB. Pero me diréis, eso no tiene sentido, porque los monstruos no contienen determinación. Si no fuese porque eso es mentira. En el capítulo 2, la reina, mientras explica el procedimiento para crear una fuente oscura, menciona que solo los Lightners con suficiente determinación pueden lograrlo. Y en ese momento aparecen las imágenes tanto de Chris como Susie, y también Noel. Esto indica que los monstruos en Deltarune también pueden tener determinación, y que probablemente las reglas del juego anterior no se apliquen del mismo modo. Susie, por ejemplo, puede sangrar, así que quién sabe cuán imposible sea realmente la transmutación del alma. De hecho, la reina quiere crear una nueva fuente utilizando a Noel, usándola directamente para ese propósito. Pero volveréis a decir, Love no es un término usado en Deltarune. Si no fuera porque, nuevamente, sí lo es. No solo es una estadística presente en el juego base, sino que además, en el minijuego secreto, no tan secreto, del capítulo 3, la sucesión de eventos guarda un paralelismo muy fuerte con la ruta extraña de Deltarune. Nos encontramos con un personaje con una túnica blanca que puede usar magia de hielo para congelar a los enemigos, lo cual presenta un claro paralelismo con Noel. Lo curioso viene después de esta pantalla del juego. Para progresar, debemos matar a dos party members que representan a Susie y Ralsei, respectivamente. Al hacerlo, sube el LV de nuestro personaje. Podría pensarse que simplemente significa nivel level, pero, considerando todo lo mencionado, estoy casi seguro de que se trata de Level of Violence, ya que, a partir de ese punto, el minijuego continúa con una dinámica centrada en seguir matando enemigos. Love, entendido como el amor que encuentra su camino hacia la chica, sí existe dentro del universo de Deltarune. Y curiosamente, el minijuego termina con el personaje que controlamos atacando a Chris. No mencionaría esto si no fuera porque, antes de que comience esa pantalla, el alma aparece en escena, seguida de este avatar jugable. Queda claro que el alma puede ser perfectamente un personaje aparte, con unos objetivos que no comparte con Chris. Con toda esta información, ya no tengo dudas. El alma o la luz que la imbuye, dentro del universo de Deltarune, no es más que una herramienta. O como mejor lo dice la canción Raise Up Your Bat, el arca que te iluminará el camino. El alma, controlada por un ente completamente consciente de su propia existencia, es decir, el jugador, es reconocida dentro del juego no solo por Chris, sino también por personajes como Carol y una tercera voz misteriosa, cuyo verdadero rostro aún no se ha revelado. Especular sobre el rol narrativo que cumple el jugador en Deltarune no es fácil, pero si tuviera que proponer una idea, diría que estamos cumpliendo el papel del ángel. Sí, ese mismo ángel del que se habla en la mitología interna del juego. En la ciudad natal de Chris, por ejemplo, el padre Alvin habla del ángel como una figura divina, celebra servicios religiosos en su nombre y pronuncia bendiciones dedicadas a él. Y lo más importante, en uno de sus diálogos dice, literalmente, que el poder del ángel ilumine tu camino. El arca que iluminará tu camino. La luz en tu alma.
No se me ocurre una entidad que encaje mejor en ese papel que el propio jugador. Una conciencia superior, externa a la historia, con un nivel de control muy por encima de cualquiera de los personajes del mundo del juego. Es capaz incluso de leer los diálogos en el código del juego y, de forma explícita, pausar el tiempo de juego cuando Susie pregunta que hablabas con Noel anteriormente, durante la ruta rara. Incluso puede leer la mente de Noel. Además, hay detalles visuales que podrían reforzar esta idea. En cierto momento, el alma del jugador es cubierta por un muñeco de un ángel, colocado en la punta de un árbol de Navidad. Normalmente, en estos árboles se coloca una estrella, no un ángel. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Una pista visual sobre el verdadero rol del jugador? También es posible. No se me ocurre un ser más adecuado para cumplir el papel del ángel, una figura casi divina, que el propio jugador y, por extensión, el alma. Una entidad con poderes sobrenaturales, completamente ajena a cualquier otro personaje del juego. En la saga Mother, la serie que inspiró los trabajos de este señor de aquí, el ángel de la guarda de Paula es el jugador, quien da fin a Gaigas rezando. No uso esto como argumento para el rollo de que Sans es Ness, pero creo que perfectamente de aquí puede venir la inspiración mezclada con lo que pasa en Off. Y voy más allá, aunque esto ya entra en mucha especulación. Muchos interpretan el diálogo final del capítulo 4, la voz que nos contacta, como si, al decir por cuanto más tiempo, mi Deltarune, se refiriera a que, de cierta manera, es el creador del juego o de la leyenda. Pero, ¿y si acaso se está refiriendo literalmente al símbolo, al ángel del Deltarune? Me refiero a que este personaje solo ha hablado con nosotros y para nosotros, así que quizá, y solo quizá, esa pregunta esté dirigida a nosotros. ¿Por cuánto más tiempo, mi Deltarune? Y qué curioso que, luego de esto, la leyenda se repita y lo último que se vea sea el símbolo del ángel. Más impactante aún, cuando inicia el capítulo 4, aparece el logo del juego, el cual contiene el alma. Ese logo, literalmente llamado Deltarune, se hace trizas. Pero el alma permanece en pantalla. Desde esta perspectiva, se podría interpretar que, esa voz desconocida, quizás, logró contactar al ángel, es decir, al jugador, y transfirió su presencia al alma de Chris, para que le ayudara a navegar por los Dark Worlds. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo real detrás de todo esto? Eso, francamente, daría para otro video. ¿Qué planean los personajes en el Dark World? ¿Quién es realmente el caballero? ¿Qué papel juegan los Dark Worlds en todo este embrollo? ¿Cuál es el verdadero plan detrás de su existencia? Podría extenderme bastante. Podría sacar teorías basadas en pistas, líneas de diálogo, canciones, detalles de animación, todo apunta a que los Dark Worlds son parte de un propósito mucho más grande. Cuanto más investigo, más convencido estoy. Pero sé que este video ya se alarga, y además, la respuesta principal ya la he dado. Lo que sí está claro es que tanto Chris como Carol y, no intencionadamente, Susie, intentan limitar la autonomía del alma al mínimo posible. Pero, como hemos visto cuando le repites una y otra vez a una herramienta que no tiene poder, llega un punto en que esa herramienta empieza a buscar su propia libertad. Y eso es exactamente lo que ocurre en la ruta rara. El alma decide encontrar un recipiente que sí pueda controlar, y su objetivo se convierte en reunir la suficiente determinación para lograr una transmutación definitiva. O, por el contrario, el alma está buscando cumplir con la profecía y encontrar su manera de llegar a Noel, pues funge como la figura religiosa de dicha profecía. A partir de ahí, solo podríamos especular qué pasará cuando la logre controlar. Así que, recordad el rostro de esa cosa. Porque estamos hablando, probablemente, del ser más aterrador del Tumblrverso. Una criatura capaz de ignorar incluso los pronombres de Chris. Y eso, amigos míos, lo convierte en alguien más temible que cualquier asesino en serie de la vida real. Eso fue todo, chicos. ¿Y eso por qué fue? A veces el amor duele, Becas. Y yo te amo mucho. Pero yo...